Hola, bienvenidos. Estás escuchando un espacio universitario de psicología, donde abordaremos temas de salud mental. Y esto es Espacio UPA. Hola, mi nombre es Verónica Rodríguez y me acompañan en este podcast mis compañeras y amigas Eldeibet Anaya. Hola, ¿qué tal? Y Fabiola Juárez. Hola. Actualmente cursamos el quinto semestre de la carrera de Psicología en la Universidad UPAP y el propósito de este podcast es meramente educativo y es en apoyo a todos esos papás que observan dificultades en el aprendizaje de sus hijos. Y aquí vamos a hablar del déficit de atención e hiperactividad. Vamos a conocer su definición, sus causas, síntomas, sus comorbilidades y su tratamiento. A lo largo de los años, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, mejor conocido como TDAH, ha sido objeto de muchas controversias y debates, e incluso hay quienes dicen que este no existe. Sin embargo, no podemos decirle eso a las personas que viven con este trastorno. Aparte, el impacto que este tiene sobre la vida escolar sigue estando presente y no podemos decir que este trastorno no existe. Es importante mencionar que los estudios van cambiando con el tiempo y se van descubriendo nuevas cosas. Es por eso que haremos este recorrido entre la definición, los síntomas, las causas y el tratamiento para una mejor comprensión. Entonces, Fabi, ¿qué nos puedes decir sobre el TDAH? Bien, Ivette. El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo que por lo general se diagnostica por primera vez en la infancia y a menudo dura hasta edad adulta. Sin embargo, a algunas personas se les diagnostica el trastorno hasta la edad adulta, como ya había comentado. Y bien, vamos a basarnos en lo que es el DSM-5. En el DSM-5 menciona que el TDA debe de cumplir los siguientes criterios. Uno de ellos es desorden hiperactivo y déficit de atención. El segundo es patrón persistente de falta de atención e hiperactividad. Y el tercero, impulsividad, que interfiere con el funcionamiento del desarrollo. La hiperactividad se refiere a la actividad motora excesiva cuando no es apropiado o excesiva inquietud y bueno, puede llegar hasta golpear objetos, ¿no? La impulsividad puede tener un potencial tan alto donde puede llegar a dañar a un adulto o bien a un compañero de su escuela. Entonces, como puede ver mamita allá en casa, no es sencillo decir, ay, es que mi hijo es hiperactivo. No, esto conlleva todas estas conductas de las que estamos hablando. No es lo mismo un niño hiperactivo que un niño con mucha energía en un mundo de adultos cansados. Entonces, vamos a hablar cuáles son las causas del TDAH. Benito, ¿qué nos puedes decir sobre las causas del TDAH? Ok, las investigaciones realizadas actualmente con respecto al trastorno de déficit de atención e hiperactividad pueden tener varias causas, entre esas la genética, el medio ambiente y problemas del sistema nervioso central en momentos claves del desarrollo. Obviamente, en el nacimiento, en la etapa de prematura, puede aumentar el riesgo de tener déficit de atención e hiperactividad. Así también la exposición del menor al alcohol, a la nicotina o a cualquier otro tipo de sustancias nocivas, ¿no? También hay la posibilidad que las toxinas que existen en el medio ambiente también puedan provocar este trastorno. Ok, ya que hablamos de las causas, ahora nuestra compañera Ivette nos va a hablar de los síntomas. Así es, para hablar de esto es muy importante definir las tres características generales del TDAH, cualquiera que sea su tipo, que es la inatención, la hiperactividad y la impulsividad. Entonces, de aquí vamos a partir a hablar de tres subtipos, chicas. El primero es el TDAH de tipo inatento. Tiene que ver con la falta de atención sostenida. Son personas o niños, porque estamos hablando de la etapa escolar. Estos niños pierden de vista
los pequeños detalles y cometen errores sencillos y obvios en el salón de clases. Se les olvidan las puntuaciones, no terminan alguna palabra, no terminan las tareas, ¿no? Porque por ahí no terminaron de copiar la instrucción, pierden de vista estas cosas, tienden a estar distraídos. Es esta atención muy, muy corta, significa que llega un momento en el que se pierden, ¿no? Se quedan mirando a un punto fijo y pueden imaginarse otras cosas mientras la clase sigue. Cuando estamos hablando de tipo impulsivo, nos referimos a aquellos niños que no están quietos, que no pueden estar sentados más de 5 o 10 minutos. Se paran constantemente en el salón durante la clase, y en casa son niños que no pueden permanecer sentados a la mesa durante la hora de la comida. Se paran constantemente. Mamita, si usted tiene que darle de comer a su hijo corriendo detrás de él y trayéndolo y peleando con él, bueno, es muy probable que estén presentando algunas de estas características. El TDAH es más frecuente en varones que en mujeres. Esa también es un detalle importante para tomar en cuenta. Por último, es importante hablar que los niños están inquietos, pero no porque no quieran, sino porque no pueden autorregularse. Entonces, ya que tenemos distinguidos estos dos tipos, el tercer tipo, que es el comorbido, que son tanto inatento como impulsivo, también es una combinación de estos dos tipos de síntomas, tanto de falta de atención como de impulsividad. Pero no nada más porque estoy viendo que mi hijo tiene estas conductas, yo ya puedo decir que mi hijo tiene esta condición. Para ello hay que ver cómo se diagnostica, pero también que puedan estar presentes otras comorbilidades. Pero Fabi, ¿qué es una comorbilidad y cuáles son las comorbilidades que acompañan al TDAH? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, las comorbilidades es la unión de dos trastornos o más en un sujeto. Esto quiere decir, bueno, que las comorbilidades son más allá de lo que la gente pueda ver, que un déficit de atención es solamente ser inatento, ¿no? Aquí, como ya mencioné, es la unión de otros trastornos, y por lo regular algunos de los que los acompañan es el trastorno de la conducta, ¿sí? De oposición desafiante, lo que genera que el niño no siga las sugerencias o el reglamento de su profesor o de un director. O sea, son los niños que constantemente están peleando con el profesor, no obedecen, cuestionan las reglas, ¿no? Así es, esa es una comorbilidad. Otra podría ser el trastorno de regulación de estado de ánimo, lo que esto los tiene caracterizados como niños que no toleran la frustración. Una más es la depresión. Son niños que cuando se sufren esta frustración llegan a deprimirse por no poder realizar ciertas actividades. Uno más que lo acompaña, que es muy común y hoy está diagnosticado, muy, muy común, es el autismo, el TDA con autismo. Y bueno, esas son unas de las comorbilidades que puede acompañar a un niño TDA. Es cierto, pero bueno, ya tenemos las comorbilidades, ya sabemos ahora que es una comorbilidad antes de decir que nuestro niño tiene TDAH o es hiperactivo, pero vamos a hablar del diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica el TDAH, Berito? Ok, muy bien. Como ya mencionaba mis compañeras, ahora toca hablar de lo que es el diagnóstico. Y el trastorno de déficit de atención e hiperactividad es sumamente importante ser diagnosticado. Para empezar, porque para el papá es de suma importancia saber por qué su hijo se comporta o tiene todas esas dificultades para aprender y para poder desenvolverse en su entorno social. Para eso es de suma importancia el diagnóstico, y también para que el niño sepa por qué actúa también de esa manera. Es algo que beneficia a ambas partes, el saber por qué soy así. Y para eso se realizan exámenes médicos para descartar cualquier otro tipo de causa. También es importante información sobre el historial médico del menor. Se realizan también entrevistas, cuestionarios con familiares, maestros, cuidadores y entrenadores, o con las personas que los niños tengan contacto en sus diferentes entornos. Así como también es importante conocer cómo se desarrollan en cada uno de ellos,
como la escuela, como en el hogar. El niño tiene que cumplir con esta característica de tener el mismo comportamiento a cualquier lugar a donde él vaya. Es importante para diagnosticar también que a los niños hasta la edad de 16 años deben de presentar al menos 6 síntomas persistentes, como son la falta de atención, la hiperactividad o la impulsividad, que son nuestras 3 características principales, y que de ahí se desarrollan todas las demás. Y por lo menos todas estas características deben durar al menos 6 meses. Ya por último, y no menos importante, tenemos las escalas de calificación del déficit de atención e hiperactividad. Y estos son los test que no pueden faltar para evaluar dicho trastorno. Entre ellos encontramos la escala de Conner, los criterios del DSM-5, el WIC número 4, los test atencionales, los test de aspecto emocional y los test de lectoescritura. Ok, a continuación sigue mi compañera Ivette, que les va a hablar de los tratamientos que deben de seguir los niños que tienen esta condición. Hay 2 tipos de tratamientos. Una es la terapia cognitivo-conductual y el otro, obviamente, es el tratamiento a través de fármacos. La primera es la opción más adecuada para los niños en edad preescolar, ya que en la edad preescolar no existen las calificaciones. Entonces, es más práctico enseñarles a los niños a autorregularse. Además, a esta edad, de modo general, todos los niños están aprendiendo a autorregular sus emociones y por lo tanto su conducta. La mayoría aún no saben seguir reglas y esperar turnos para hablar o participar. Pero si aparte el niño está acompañado de este trastorno, requiere un entrenamiento para poderse adecuar al ambiente escolar. Una vez que pasan a la edad escolar, es decir, a la escuela primaria, donde ya se acompañan las calificaciones, es cuando se hace necesaria la intervención a través de fármacos, a menos que la gravedad o la intensidad de la impulsividad sea tal que el niño se agreda o agreda a los demás, es que se hace necesaria la intervención a través de fármacos en la edad preescolar. Ahora, para pasar y cerrar a través de una conclusión, bueno, vamos a mencionar cuáles son los fármacos que se ocupan, ¿no? Que es la dextroanfetamina y el metilfenidato, que son los más utilizados en estos. Puede haber algunas otras variantes, tratamientos homeópatas, y cada mamá podrá decidir cómo acompaña el trastorno de su hijo, siempre que vaya de la mano con un especialista. Recuerden, no es lo que le diga la comadre, es lo que le diga el especialista, porque es lo mejor para su bebé. Ahora, a manera de conclusión. Bien, a manera de conclusión, antes que nada quiero mencionar que el otro día una amistad me comentaba que su nieta tiene TDA, pero es muy diferente al de otros niños con diagnóstico. Y me decía que por qué era diferente o si realmente era TDA. Bueno, y haciendo una investigación en este tema, todos los déficits de atención, quiero que quede claro que son diferentes, ni uno es igual, ya que hay un daño frontal en el cerebro, y bueno, esto depende, su variabilidad depende de su ubicación, lateralidad y profundidad, depende del daño de estos 3, ¿no? Profundidad, lateralidad y ubicación. Entonces aquí debemos de tener muy claro que el déficit de atención no es una enfermedad, es un trastorno del neurodesarrollo, por lo cual estos niños deben de tener un cuidado especial y un trabajo en equipo que va de los maestros, de mano de los maestros, de los papás y del especialista, que podrían ser, ¿cuáles, Vero? ¿Me podrías mencionar? Un paidopsiquiatra, un neuropsicólogo, un neurólogo o un psicólogo también, ¿sí? Puede llevarlos de la mano. Entonces, sí es muy importante mencionar que estos niños tienen que ser tratados con paciencia y con amor para poder llevarlos de la mano y que tengan un buen desarrollo, ya que esto está fuera de su alcance el momento de ellos poder ejecutar decisiones, y es importante seguir todos estos pasos. Para cerrar, entonces podemos decir que en el tratamiento del TDAH, amor, paciencia e información es la mejor intervención. Muchas gracias. Adiós.
아파트